Buenos días, Doc. Buenos días, vamos a continuar con la clase. Ya les digo, este es nuestro último tema. Estábamos hablando acerca de las funciones generales del riñón y ahora vamos a profundizar en esto para poder tratar de comprender cómo es que de manera muy importante los riñones contribuyen a la homeostasis, ¿sí? Tenemos que recordar algunos detalles estructurales y por lo tanto, bueno, pues son situaciones que ustedes seguramente conocen muy bien después de sus cursos de anatomía y también de la histología que están llevando. Entonces, si hablamos acerca de la estructura del riñón, vamos a hablar sobre cómo es cómo están ubicados. Son órganos pares extraperitoneales. Generalmente, en la mayoría de las especies, el riñón derecho está más ubicado de manera más anterior que el izquierdo, ¿sí? Los riñones representan entre el 0,4 y el 0,5% del peso corporal. Entre el 0,4 y el 0,5 del peso corporal, ¿sí? Son órganos relativamente pequeños de acuerdo a toda la masa corporal y sin embargo son órganos sumamente importantes que, eh, cuyo funcionamiento va a estar marcando la calidad de los líquidos corporales, ¿sí? Los riñones masculinos pesan entre un 10 y un 15% más que los femeninos, ¿sí? En general, sin embargo, hay excepciones, evidentemente hay excepciones, ¿sí? Si bien en la mayoría de los animales estudiados, los machos son más corpulentos, más grandes, más pesados, ¿sí? También hay excepciones, ¿sí? Hay animales en los cuales las hembras son de mayor tamaño, ¿sí? Son, por lo tanto, también de mayor peso y en muchas ocasiones, no siempre, son también animales hegemónicos sobre el sexo masculino, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos acerca de los conejos son animales en donde el macho es proporcionalmente un poco más chico y menos pesado que la hembra. Y sin embargo, el macho sigue siendo hegemónico sobre la hembra. Pero, por ejemplo, en el caso de los hámsteres, ¿sí? La hembra hámster es más grande, más corpulenta y de hecho hegemónica sobre el macho, ¿sí? Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido como mascotas a los hámsteres, pero es muy evidente esto, ¿sí? Eh, Cuando yo trabajé mucho en el área de los animales de laboratorio y la investigación, al criar hámsteres uno se da cuenta, ¿sí? Las hembras son hegemónicas, las hembras son mucho más corpulentas, las hembras también son mucho más agresivas, ¿sí? Entonces, la verdad es que, por ejemplo, una hembra, cuando ya está en la edad de la reproducción, se le pone un macho, se le pone un macho para que sea su pareja y se aparen. Si el macho no le gusta, pues lo agrede, lo agrede, lo lesiona, lo mata y hasta se lo traga, ¿sí? O sea, finalmente son situaciones que evidentemente no hay que permitir que pase hasta esas cosas. Mete uno un macho y el macho no le gusta y le empieza a agredir, saquen al pobre macho porque si no le va a ir muy mal, ¿sí? Y así podemos decir que hay ejemplos también de otro tipo de animales, a lo mejor en el caso de las arañas, por ejemplo, pues bueno, pues las hembras son evidentemente hegemónicas, el macho únicamente sirve para el apareamiento y de algunos tipos de araña, tan pronto el macho copula, ¿sí? La hembra termina matándolo y tragándoselo también, ¿sí? Bueno, finalmente son comportamientos particulares, ¿sí? El hecho es que, dicho esto, con la debida proporción, en la mayoría de los animales conocidos, los machos tienen un mayor, un mayor peso, una mayor talla y también un mayor tamaño, en este caso, de los riñones, ¿sí? El borde interno del riñón, el borde interno, ¿sí? Es el ilio,
y a través del hilio renal, ¿sí? Están entrando al riñón arterias y nervios, pero salen a través del hilio, salen venas, salen vasos linfáticos y sale la pelvis renal, que es el origen dilatado del uréter, ¿sí? Si nosotros cortamos sagitalmente eh, al riñón, ¿sí? Se observa inmediatamente una zona cortical y una zona medular. La zona cortical es homogénea y está como saturada de una gran cantidad de un puntilleo muy particular, ¿sí? Mientras que la zona medular está constituida por muchos conductos, ¿sí? Ya veremos precisamente que la zona cortical externa, ¿sí? Tiene una apariencia granular porque precisamente ahí están ubicados los glomérulos, ¿sí? Los glomérulos que son la unidad de filtración de la nefrona. La zona medular interna está constituida por una gran cantidad de túbulos, ¿sí? Que unos más pequeños desembocan en otros, esos más grandes desembocan en otros, hasta que al final desembocan en la pelvis renal, que es el origen dilatado del uréter, ¿sí? Ahora bien, estas organizaciones tubulares, ¿sí? También van a estar subdivididas en lo que se llaman las pirámides de Malpighi. Estas son las pirámides de Malpighi. Por obvias razones se ve, parece una pirámide, ¿sí? Una pirámide. Las pirámides de Malpighi, ¿sí? Van a desembocar en cálices. Estos son los cálices, vean, ¿sí? Parecen como unas copas porque está más dilatado, ¿sí? En la parte anterior que en la parte posterior, entonces parecen unas copas. Entonces son los cálices renales, y estos cálices a su vez van a desembocar en la pelvis renal o pelvisilla renal, que insisto es el origen dilatado del uréter, ¿sí? Cada pirámide con su respectiva área cortical, o sea, esta es una pirámide y su área cortical es así, corresponde a esta zona. Cada pirámide con su área cortical constituye un lóbulo renal. Ahora bien, en el caso del humano existen de 8 a 18 pirámides renales. ¿Por qué hay tanta diferencia? Bueno, pues porque también hay diferencias sustanciales en cuanto a las tallas, perdón, pero ¿sí? Gente de 1,50, de 1,60, de 1,80, personas de 2 metros, de 2,10, en fin, hay diversidad, ¿sí? Es importante mencionar que en varios de los animales de laboratorio, especialmente a nivel de los roedores, existe una sola pirámide, o sea, el riñón es una sola unidad, ¿sí? En donde hay una pirámide y su área respectiva cortical, hay una sola. Entonces, es importante conocerlo, ¿por qué? Pues porque precisamente, ¿sí? En la investigación sobre todo, se utilizan muchos animales específicos para la investigación, y bueno, pues entonces la investigación justamente renal y la investigación sobre la hipertensión, por ejemplo, en los laboratorios de investigación utilizan mucho ratas y hámsteres para todo esto. Entonces, bueno, es un dato también interesante. No existe circulación linfática en la zona medular, ¿sí? En la zona medular no existen vasos linfáticos, solamente en la zona cortical. Las paredes de los cálices, las paredes de los cálices, la pelvis renal propiamente y obviamente los uréteres poseen musculatura lisa. Esto nada más como un dato que nosotros tenemos que considerar
en el momento en el que estemos analizando, por un lado, su funcionamiento de estas estructuras y por otro lado también los problemas que pueden haber cuando estas estructuras se estimulan y se contraen o se estimulan y se relajan. Y esto, evidentemente, si estas estructuras que tienen músculo se contraen, cierran la posibilidad de que haya un vaciamiento urinario por X circunstancia o viceversa. Llegan estímulos y provocan que haya una dilatación, se vacía más rápido el riñón. ¿Sí? Ahora bien, existen evidentemente a nivel veterinario, nosotros nuevamente, como lo dije el otro día, pues tenemos una gran diversidad de órganos y nosotros tenemos que cuando menos conocerlo. Nosotros lo que tenemos que aprender es cómo funcionan los riñones en forma básica y después de eso tratar de aplicarlo a las demás, a las especies a las cuales sea de nuestro interés particular su estudio, ¿sí? O el trabajo que vamos a desempeñar. Entonces, existen tamaños proporcionales muy diferentes, superficies también diferentes. Nótese aquí el riñón de las vacas, cómo está multilobulado, ¿sí? Físicamente. Entonces, y hay riñones que no, este es el riñón del cerdo, el riñón del perro, ¿sí? El del pequeño rumiante, fíjense, pero ya en la vaca, ¿sí? Ya como tiene esta definición, en este caso en el caballo, ¿sí? Tiene hasta formas un tanto diferentes. En fin, ustedes seguramente esto lo habrán estudiado en anatomía. Aquí está el riñón de una vaca con surcos y múltiples lobulaciones. Es muy evidente todo esto, a diferencia de los demás riñones. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? Lo que nosotros, al final, la forma que tengan los riñones de una u otra, al final, la unidad anatomofuncional del riñón precisamente es la nefrona, ¿sí? Y es lo que vamos a estudiar, esto es la nefrona. Aquí está nuevamente un esquema de lo que es propiamente, ¿sí? Las pirámides, cómo desembocan en los cálices, el origen dilatado del uréter, que es la pelvis o pelvisilla renal, y el uréter. ¿Sí? Justamente en la parte de la corteza, ahí es en donde vamos a encontrar a, ¿sí? Las unidades de filtración que se llaman precisamente los glomérulos. Una serie de túbulos, ¿sí? Que van a constituir la nefrona. La nefrona entonces es la unidad funcional, ¿ok? Y la vamos a analizar poco a poco. ¿Sí? Nótese que aquí tenemos el glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector primero y después el conducto de Bellini. La nefrona empieza aquí en el glomérulo y termina en el túbulo contorneado distal. Y el túbulo colector y el conducto de Bellini, eso ya no forma parte porque ya de hecho estos túbulos se constituyen por la afluencia de varios túbulos contorneados distales. ¿Sí? Ahora bien, esta imagen, este esquema, en realidad, vean ustedes esto, lo que es una preparación histológica particular y con un microscopio electrónico. ¿Sí? Nótense aquí precisamente estos conductos muy prominentes, pero otros mucho más pequeñitos, y aquí estos son los glomérulos, los glomérulos. ¿Sí? Un acercamiento de esto mismo, un acercamiento, aquí está. ¿Sí? Estos son los glomérulos y hay una arteriola aferente, una arteriola eferente, etc. Los glomérulos, insisto, solamente están a nivel de la corteza, no hay glomérulos en la parte de la médula, ¿ok? Entonces aquí están estas estructuras,
Este es el glomérulo. ¿Qué es el glomérulo? Pues es justamente la afluencia de una arteriola aferente que se capilariza y sale una arteriola eferente. ¿Sí? Y esto está envuelto por la cápsula de Bowman. Estamos hablando de esta estructura, la unidad de filtración renal. Ahora bien, la irrigación. Hablemos de la irrigación. ¿Sí? En los mamíferos, que aquí también es por eso también importante hablar acerca de algunos otros animales, que es interesante, pero bueno, pues les repito, a nivel veterinario es muy disperso, muy grande el universo que tendríamos que estar revisando para poder tratar de comprender todo esto. Y esto les toca a ustedes de manera individual y cada quien, ¿sí? Si su objeto de estudio, si los animales de estudio que ustedes se proponen tratar profesionalmente son otros animales, pues tienen que investigarlo, ¿sí? No es tan sencillo, porque finalmente lo que se comprende cabalmente, básicamente son los mamíferos, porque son los animales más accesibles, más estudiados durante mucho tiempo, pero ahora evidentemente también hay gente que se dedica a estudiar a otros niveles y a otras especies y hay cosas muy interesantes, pero perdón, pero esto ya cada quien tendrá que hacerlo por su cuenta. En los mamíferos, ¿sí? Aproximadamente entre una quinta y una sexta parte del gasto cardíaco es enviada a los riñones, ¿sí? Más que para el hígado y más que para el cerebro. Imagínense, proporcionalmente hablando, lógico, no quiero decir que le mandan, ¿sí? Que los riñones son más importantes que estos, no, estamos hablando proporcionalmente por unidad de volumen de órgano, ¿sí? Si tomamos aquí un volumen X y decimos por 5 centímetros cúbicos de tejido renal, recibe más sangre el riñón que los 5 centímetros cúbicos de tejido cerebral, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ojo con esto. Esto es en parte porque precisamente el flujo renal es imprescindible que sea de carácter eficiente porque estamos hablando del órgano que va a depurar a los líquidos corporales. Entonces, es un órgano fundamental. Si los riñones funcionan bien, se depuran los líquidos corporales. Y si se depuran los líquidos corporales, el ambiente físico-químico del el individuo, el ambiente físico-químico que baña las células es de buena calidad. Por eso es tan importante. El flujo de sangre en promedio en el parénquima renal de mamíferos oscila entre 5 y 8 mililitros por cada 100 gramos de tejido renal. Ahora bien, hablemos acerca de la vascularización, ¿sí? A través de la aorta posterior o aorta inferior, dependiendo del animal que estemos hablando, finalmente se desprende la arteria renal, la arteria renal. ¿Sí? Esta arteria renal en algunos animales ingresa como vaso único y dentro del riñón se capilariza. En algunos otros se subdivide en vasos más pequeños desde antes que ingrese propiamente al parénquima renal. Entonces la aorta posterior, ¿sí? Perdón, la arteria renal se va a subdividir en arterias segmentales, ¿sí? Estas son arterias segmentales. Estas arterias segmentales después se subdividen en arterias interlobulares aquí, ¿sí? Se van a subdividir en arterias interlobulares. Las arterias interlobulares después se subdividen en arterias arcuatas o asiformes. Estas arterias que están aquí son las arterias arcuatas o asiformes. Arcuatas porque forman como arcos, ¿sí? Como arcos, o también llamadas asiformes. Estas a su vez aquí ya no se pueden observar, pero se subdividen en arterias interlobulillares para finalmente estas arterias interlobulillares dar origen a las arteriolas aferentes.
Vean ustedes esta imagen preciosa, ¿sí? Esta imagen también de microscopio electrónico. Esto es el glomérulo. Esta es la arteriola aferente, se capilariza y se forma una arteriola eferente, la que sale de ahí, ¿sí? A mí se me hace muy bonita la imagen. Es un microscopio electrónico de barrido y esto es precisamente lo que curiosamente ahora con toda la tecnología se permite comprobar la estructura y la ultraestructura casi propiamente de estos elementos orgánicos fundamentales, ¿sí? Lo más curioso es que esto que ahora se tiene propiamente, ¿sí?, como bien conocido porque se tienen las herramientas ultramicroscopios, técnicas muy avanzadas, etcétera, del laboratorio, perdón, pero esto no más viene a comprobar lo que durante muchos años, ¿sí?, otras personas describieron sin tener tantas herramientas, que eso es lo más increíble, ¿sí? Ese es para que vean el ingenio del humano, ¿sí? Y ahí está precisamente la base de lo que cuando empezamos el curso les dije, ¿sí? Muchos de los científicos lo que hacen son, ¿sí?, buscar evidencias de algo que a veces ellos primero se lo tienen que imaginar. Esto se lo imaginaron precisamente el corpúsculo, el glomérulo o corpúsculo de Malpighi. Por eso es que a mí me parece absurdo que en histología les quiten el crédito a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué no le puedo llamar a esto corpúsculos de Malpighi si el señor Malpighi fue alguien que hace más de 200 años fue capaz de deducir esto? ¿Cuál es el problema con que yo le diga corpúsculos de Malpighi? No, ¿sí? Cápsula de Bowman, tampoco. Bowman, oigan, perdón, pues el señor Bowman también hizo contribuciones muy importantes y se imaginó todo esto. Y repito, ahora qué fácil ya con el ultramicroscopio. Mira si es cierto cómo está estas estructuras. Sí, nada más como les digo, hace 200 años o más, mucha gente se lo imaginó primero y les dio un orden lógico a todo esto. Y si bien pudo haber tenido a ciertas equivocaciones, lo más increíble es que mucho de lo que se dijo hace 200 años ahora se comprueba y dice, no, tenían razón, sí es cierto. Sí, nada más que ellos lo hicieron con limitaciones técnicas muy grandes y ahora se tiene toda una tecnología que evidentemente, sí, ha permitido corroborar esto. Repito, ustedes seguramente, pues más que yo, estarán al tanto de estas nuevas denominaciones. No, esto antes se llamaba así y ahora se llama así. Esto, que los islotes de Langerhans, por favor, ahora se las llaman los islotes pancreáticos. Y que, bueno, pues perdón, ¿sí? A nivel anatómico y a nivel histológico, perdón, pues no hay mucho que hacer, la verdad, ¿sí? Los órganos son los mismos de hace 200, 500 años y las células son las mismas de hace 500 años también. Perdón, vamos a actualizarnos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no hay mucho que hacer. Bueno, pues hay que poner nuevos nombres para que digan que hacemos algo. Bueno, pues está bien. En fisiología no necesitamos hacer nada de eso porque todos los días se van descubriendo nuevas cosas. Y todos los días lo que ahora no se sabía, ahora ya se sabe. En fin, yo les digo, la verdad es que a mí se me hace absurdo eso de estar, que es que poniéndoles nuevos nombres y todo, bueno, ¿sí? Si esa nueva nomenclatura tiene una nueva lógica y va a hacer que la gente lo aprenda mejor, está bien, hasta ahí lo puedo justificar. De ahí en fuera que las células antes se llamaban esto y ahora se llaman así. ¿Por qué? Pues porque ahora todos nos pusimos de acuerdo y ahora queremos que se llamen así. Bueno, pues cada quien, ¿sí? El hecho es que, ojo, ¿sí? Decía, esto es lo interesante, ¿sí? Estamos hablando de unas estructuras que ahora podemos obtener estas imágenes y qué bonito, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿sí? Que muchas personas observaron de manera diferente y muchas al principio nada más se lo imaginaron, ¿sí? Ahora bien, a partir de la arteriola aferente, esta arteriola, ¿sí?, aferente, la que llega propiamente a un glomérulo,
¿sí? Se va a capilarizar la arteriola aferente, llega y se capilariza, ¿sí? Y después de esta capilarización se vuelve a formar una arteriola eferente. Esto es un sistema porta arterial, aquí dice sistema porta arterial, o también llamado red admirable, algo que algunos de ustedes no han alcanzado a todavía integrar esto, y lo veo uno en los exámenes. Explíqueme qué es el sistema porta, y hubo gente que no pudo nunca explicar qué era el sistema porta, discúlpenme. Y eso lo veíamos el sistema porta hipotálamo hipofisario, ¿sí? Ahora estamos hablando del sistema porta arterial, o también llamado sistema red admirable, una arteria que se capilariza y forma otra arteria, ¿sí? Esta es lo que se llama en el trayecto de si estamos viendo lo que es la vascularización, la irrigación, en este trayecto de pasar de arteriolas, ¿sí?, a vénulas, perdón, de arteriolas hacia el glomérulo, y después vamos a hablar ya ahora sí de otro tipo de redes. Bueno, aquí hay una primera red que es el sistema porta arterial o red admirable, que es 50 veces más permeable que otros capilares. Ojo, ¿se acuerdan cuando hablamos acerca de los vasos capilares? Y les dije, existen vasos capilares promedio que se encuentran distribuidos en muchas partes del cuerpo, pero hay algunos órganos que particularmente requieren de ciertos capilares con otras capacidades, con otros niveles de permeabilidad. Pues aquí nos encontramos con eso, ¿sí? En esta red, ¿sí?, que es a través de una arteriola aferente, capilarización, y se constituye después en una arteriola eferente. Aquí hay una red capilar que es esta y que tiene una alta permeabilidad. ¿Por qué tiene una alta permeabilidad? Porque la sangre que llega se tiene que filtrar, ¿sí? Aquí está la filtración. Se tiene que filtrar. Estamos hablando de que el riñón tiene la función de depurar los líquidos corporales, pues los líquidos corporales se filtran y se almacenan temporalmente en el espacio de Bowman. El espacio de Bowman es el espacio que queda entre lo que es la cápsula de Bowman con su pared interna y una pared externa. Entre estas paredes hay un espacio, y en ese espacio se acumula el filtrado glomerular, ¿sí? Y lo que no se puede filtrar continúa su trayecto por la arteriola eferente. Por la arteriola eferente. Como esto es una capilarización que permite la filtración, a esto les dicen la irrigación funcional, ¿sí? Porque la función que tiene esta capilarización es filtrar el líquido, ¿sí? Ahora, de todos modos, también eso no quiere decir que las células que están aquí, pues no tomen de los elementos que salen, y no tomen aquí oxígeno y no tomen glucosa, obviamente que también, pero la función, podríamos decir, primordial de esta circunstancia histológica es la filtración, y por eso se le llama aquí la irrigación funcional, ¿sí? Después de esta primera red, ¿sí?, se constituye la arteriola eferente, ¿sí? Sale del glomérulo, este es el glomérulo. ¿Qué es el glomérulo? ¿Sí? Una red capilar envuelta por la cápsula de Bowman, ¿ok? Entonces sale esta arteriola eferente del glomérulo y poquito después se vuelve a capilarizar, ¿sí? Y esta será la segunda red capilar. Se vuelve a capilarizar, pero ahora sí ya podríamos decir, y conste que es una expresión, pero podríamos decir que ahora sí es con el propósito de irrigar a las células de todos los túbulos renales, ¿sí? Ahora sí se da una capilarización y después se generan venas, ¿sí? Entonces, viene esta segunda red, una segunda capilarización que aquí no está representada por capilares propiamente, aquí simplemente pasa, ¿sí? Se va a subdividir, pero hay otras imágenes ahorita que vamos a ver, pero aquí se va a formar una segunda red,
¿sí? Que va a dar origen a una gran cantidad de capilares peritubulares. Capilares peritubulares porque van a estar alrededor de todos los túbulos. ¿Cuáles túbulos? Acuérdense, aquí está, ¿sí? La cápsula de Bowman, y esto es el túbulo contorneado proximal. Después pasamos al asa de Henle, al túbulo contorneado distal, ¿sí? Que va a desembocar en el túbulo colector. Pero entonces aquí se generan muchos capilares peritubulares, ¿sí? Y vasos rectos que van a dar origen precisamente a esta irrigación que ahora sí le llamamos nutricional, porque, insisto, es un apelativo, pero que nos permite entender las cosas. Aquí ya hablamos de una irrigación nutricional porque, ¿sí? Se da el aprovechamiento de todos los nutrientes para las células que constituyen los túbulos renales, ¿sí? Esta segunda red también recoge en parte los solutos y el agua capturados a través del proceso de resorción. Aquí se filtra la sangre, y de lo que se filtra al pasar por el túbulo contorneado proximal, de lo que se filtra, mucho se vuelve a reabsorber. Aquí está esto, reabsorber, ¿sí? ¿Qué es lo que se reabsorbe? Lo vamos a ver más adelante, pero ahorita nada más les menciono. Se reabsorbe todo lo que nutricionalmente sigue siendo muy importante. Y lo que no se reabsorbe continúa su trayecto y se va a terminar excretando. Aparte también, durante este trayecto, se van a eliminar sustancias que no se pudieron filtrar, pero que vale la pena eliminar, y hay sistemas de transporte activo que permiten esta expulsión. Entonces aquí en este pequeño diagrama ya tenemos las tres funciones básicas del riñón: la filtración, la reabsorción y la secreción, para que al final sea expulsado a través de la excreción, ¿sí? Se expulsa la excreción. Entonces, ojo con esto. Aquí nuevamente, fíjense, tenemos este diagrama que creo que ilustra bastante bien lo que estoy diciendo, ¿sí? Llega una arteriola aferente, se capilariza, y esto constituye la primera red. Se capilariza y después se vuelven a unir estos capilares y constituyen una arteriola eferente que sale del glomérulo, ¿sí? Muchos elementos de la sangre, por alta presión hidrostática, van a salir de estos capilares y se van a acumular los líquidos momentáneamente en el espacio de Bowman, Y aquí van a empezar a circular primero por el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector y conducto de Bellini, que ya veíamos hace un rato. Pero esto con respecto al túbulo del glomérulo. Aquí lo que estamos hablando acerca de la irrigación, insisto, entra una arteriola aferente, se capilariza, sale una arteriola eferente y después empieza también a capilarizarse, ¿sí? Y esto es lo que constituye la segunda red. ¿Sí? Ahora sí se da una capilarización y la transición hacia lo venoso, ¿sí? Las arterias se capilarizan y dan origen a venas, y las venas, pues bueno, van a recoger todos los desechos propiamente. Y entonces esta es la irrigación. Esquemas hay muchísimos, ¿sí? Este es otro que también es algo muy interesante. Nótese, ¿sí? Nótese que los glomérulos solamente están en la corteza renal. Vean ustedes esta línea punteada que está aquí.
De aquí para acá arriba, esto es la corteza renal. Y de aquí para abajo es la médula renal. ¿Sí? Nótese cómo, ¿sí?, existen, ¿sí? Decíamos, hay una serie de capilares que van a dar la transición después hacia la parte venosa, pero aquí decíamos, ¿sí?, también que hay capilares peritubulares, pero también hay vasos rectos, ¿sí?, que están profundos y que están dando irrigación propiamente a la parte de la médula. Entonces, esto que aquí está representado muy cortito porque está resaltado y magnificado propiamente el glomérulo y los túbulos contorneados proximal y distal, aquí está minimizada el asa de Henle. En realidad, las asas de Henle pueden ser muy profundas, ¿sí? Y todo esto también hay que irrigarlo. Y esta irrigación se da justamente por vasos rectos, ¿sí?, arteriales y venosos que van a irrigar también a todas estas áreas profundas que están ubicadas en la médula renal. ¿Sí? Bueno, ok. Ahora bien, decíamos, por confluencia de los capilares de la segunda red, se van a constituir ahora las venas. Y ahora vamos de regreso. Se generan primero vénulas, venas interlobulares, venas arcuatas o asiformes, venas interlobulares, venas segmentales, vena renal, y la vena renal sale del riñón y se integra a la vena cava posterior o inferior. ¿Sí? Y esto es como podemos decir el trayecto de cómo tiene lugar la irrigación en los riñones. ¿Sí? Es importante hacer notar que, y seguramente ustedes lo vieron, ¿sí?, que hay diferencias importantes entre lo que es esta irrigación, ¿sí?, en los mamíferos que en otros animales. Dice aquí diferencias entre las especies, por ejemplo, particularmente en las aves, ¿sí? La irrigación renal tiene ciertas diferencias que además también se van a complementar con otras diferencias de la irrigación de los miembros posteriores de las aves, por ejemplo. Entonces, pero estos ya son detalles anatómicos que ustedes seguramente tuvieron la oportunidad de revisar, ¿sí? Ahora bien, hablemos entonces, ya hablamos de la irrigación renal, ahora hablemos de la inervación renal, ¿sí? Básicamente, ojo con esto, básicamente la inervación renal es de carácter simpático porque, como dice aquí al final, prácticamente no hay inervación parasimpática. ¿Por qué se dice prácticamente? Porque sí terminan algunas, ¿sí?, algunos nervios ahí muy discretos, pero son poco significativos, ¿sí?, de la inervación parasimpática. Entonces, cuando se habla acerca de la inervación renal, casi siempre se hace alusión a la inervación simpática, ¿sí?, que procede del plexo celíaco, ¿sí?, y que como acción refleja del centro vasomotor del bulbo raquídeo y la protuberancia permite propiamente, ¿sí?, un control también y una coordinación con la presión. Acuérdense que acabamos de ver esto en el tracto cardiovascular y parte en el tracto respiratorio, en donde vemos que hay mucha información en donde se va a dar una contribución importante entre la cuestión circulatoria, la cuestión respiratoria, y ahora vemos los riñones que también tienen una comunicación, ¿sí?, con el bulbo raquídeo y la protuberancia, porque a partir de ahí también hay correlación con el funcionamiento renal. ¿Por qué? Porque hemos comentado, ¿sí? Por ejemplo, hablamos cuando baja la presión sanguínea, ¿sí?, se estimula el aparato yuxtaglomerular para que salga la renina. Bueno, pues para que vean cómo hay también coordinación con órganos superiores también, ¿sí?, que van a permitir estas acciones. Por eso es que entonces
la inervación simpática contribuye a la regulación del flujo sanguíneo renal y contribuye a la tasa de filtración glomerular, conceptos que vamos a ver más adelante. Ahora bien, la nefrona entonces constituye la unidad anatomo-funcional de los riñones. Esta es la nefrona que ya se las presenté, ¿sí? La pregunta lógica sería, ¿y cuántas nefronas hay por riñón? ¿Sí? Y aquí nos dice, por ejemplo, que el número de nefronas por riñón, no por los dos riñones, sino por riñón, por especie, más o menos es esto. ¿Sí? En bovino, 4 millones de nefronas por riñón, lo cual significa que los bovinos tienen 8 millones de nefronas en total. El cerdo, 1.300.000 nefronas por riñón. El humano, en promedio, 1 millón de nefronas por riñón. ¿Sí? Se ha calculado que es entre 0.8 por 10 a la 6 y 1.2 por 10 a la 6. ¿Sí? Entonces, promedio 1 millón de nefronas por riñón. En total, 2 millones. Perro, 400.000 nefronas. Gato, 200.000. Rata, 32.000. ¿Sí? Estos datos son tomados del libro y del autor que ya hice alusión el otro día, ¿sí? De Dukes, ¿sí? La fisiología de Dukes. Y entonces nos hace ver precisamente estas diferencias importantes. Ahora bien, el número de nefronas por riñón es relativamente constante en todas las especies, ¿sí? Esto es importante. Es importante que veamos este concepto, ¿sí? Ahorita acabamos de ver, dijimos más o menos cuántas nefronas tiene el perro, pero perdón, pero los perros, por capricho del humano, se han diversificado muchísimo. Y es capricho del humano, ¿por qué? Porque el humano los ha hecho grandotes, chiquitos, enanos, toys, etcétera. Es el humano el que lo ha hecho así. Bajo otras circunstancias, estos animales hubiesen desaparecido, ¿sí? Porque algunos de ellos, francamente, tienen muchos problemas. Entonces, estos animales no hubiesen sobrevivido y no se hubiesen mantenido en la naturaleza. La naturaleza es sabia y todo lo que, es un proceso de multiplicación diversa, ¿sí? Entonces, finalmente puede haber combinaciones de genes que algunos son poco favorables y estos animales poco favorables, ¿sí? Terminan desapareciendo porque no funcionan. Ah, no, pero el humano se ha empeñado en que permanezcan. ¿Por qué? Porque me gustan. ¿Por qué? Pues porque a mí me parecen bonitos. Entonces, bueno, hablamos así que aquí de que el perro tiene 400.000 nefronas por riñón, ¿sí? Pero un beagle será diferente a un viejo lobero irlandés y será muy diferente a un chihuahueño y será muy diferente a un poodle y será muy diferente a un mastín, etcétera, etcétera. Ahora, lo más curioso es que por especie, hablamos acerca de la especie canina, todos los perros, al fin y al cabo, son perros, ¿sí? Más o menos tienen la misma cantidad de nefronas. El problema es que los perros muy chiquititos, pues ok, tienen nefronas pequeñitas, pero son muchas, son abundantes, y hay perros que tienen un tamaño gigantesco. Vean ustedes, esta persona, ¿sí? Pues debe de medir unos 70, unos 80 cuando menos, y vean ustedes a este perro, ¿sí? Entonces, es evidente que también, esto hay que recordarlo, que hay animales que tienen, ¿sí?, ciertas predisposiciones al padecimiento de ciertos problemas, pues precisamente por estos tamaños tan fuera de lo que podríamos decir fuera del promedio. Pero bueno, finalmente el humano se ha empecinado en esto y esto es lo que tenemos ahora precisamente y ustedes tienen que saberlo, ¿sí? Cuando ustedes estén en una clínica veterinaria, si ese es su propósito,
pues ustedes se podrán dar cuenta, ¿sí? Tendrán que estudiar a profundidad, por ejemplo, que algunas razas de perros tienen tendencia a presentar problemas urinarios. Y así como otros animales tienen problemas o predisposición a padecer problemas en la piel, así como otros animales tienen tendencia a padecer problemas cardiovasculares y así, etcétera. ¿Sí? Entonces, en el caso de los riñones no es diferente. Hay animales que tienen una mayor predisposición que otros a padecer de ciertos problemas. Por otro lado, también es importante enfatizar que al transcurrir la vida del individuo, esta cantidad de nefronas definitivamente van a tender a ir dejando de funcionar algunas. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo hablar acerca de una persona o de un perro, por ejemplo, al nacimiento, en la infancia, en la juventud, que en la vejez. ¿Sí? Al transcurrir la vida, va disminuyendo el número de nefronas, ¿sí? Y dejan de funcionar y esto, que quede claro, no se regenera. Entonces, es característico por eso que los individuos seniles tengan problemas urinarios, problemas renales también. Ya decíamos, ¿qué es la nefrona? Está constituido por una unidad de filtración que es el corpúsculo de Malpighi o glomérulo, ¿sí? Más un túbulo renal. O sea, esta es la unidad de filtración, después un tubo que tiene tortuosidades, como aquí, que tiene estrangulamientos, que tiene ensanchamientos, ¿sí? Y que va a desembocar en otras estructuras tubulares. Este es el túbulo renal. La nefrona entonces es una unidad de filtración que es el glomérulo y un túbulo renal. ¿Sí? Ahora bien, el túbulo renal es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal. Hasta aquí, hasta lo moradito que está aquí, esta es la nefrona. Ya después va a desembocar esto en el túbulo colector, ¿sí? Que aquí, pues por cuestiones de esquemáticas, pareciera que es un solo túbulo contorneado distal, desemboca en un túbulo colector, ¿sí? Pero en realidad el túbulo colector se forma de muchas nefronas que van a confluir en él y el túbulo colector por eso ya no forma parte de la nefrona, porque se constituye por la afluencia de muchas nefronas. Ahora bien, ¿sí? Es importante mencionar también que existen diferentes tipos de nefronas, diferentes tipos de nefronas, ¿sí? Diferentes tipos de nefronas, ¿sí? Las nefronas pueden ser en los mamíferos de carácter cortical y también llamadas yuxtamedulares, ¿sí? Las nefronas de carácter cortical se denominan así porque, ¿sí? Casi toda su estructura está ubicada dentro de la corteza. Vean ustedes, aquí está una nefrona cortical. Aquí está el glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal, ¿sí? Pero ojo, gran parte de su estructura, con excepción de la parte del asa de Henle, la parte más profunda, casi todo está en la corteza y solamente una parte pequeña en la médula. Esta es una nefrona de carácter cortical o de asa corta, también llamada, de asa de Henle corta. Existen las nefronas yuxtamedulares, ¿sí? Yuxta es que está encima o superpuesto, encima de la médula, ¿sí? Esta es la corteza y esta es la médula. Entonces aquí estas están ubicadas aquí, el glomérulo está encima de la médula y buena parte de toda
su asa de Henle se proyecta de manera muy profunda hacia la zona medular renal. ¿Sí? Y estas son, entonces, nefronas de asa larga. Nefronas de asa larga. Obviamente, ¿sí? Una nefrona de asa larga tiene una superficie de intercambio mucho más larga y profunda porque se proyecta hacia acá adentro. ¿Sí? Entonces tiene una mayor posibilidad de intercambio, que es lo que vamos a ver más adelante, incluso con un fenómeno que se llama el efecto de contracorriente. ¿Sí? El hecho es que, ya les he comentado, cuando la sangre entra y se filtra a nivel del glomérulo, lo que se filtra empieza a transitar por este túbulo y su trayecto va habiendo intercambios, ¿sí? Se quitan cosas de este líquido o se agregan cosas a este líquido que está aquí. Y entonces aquí debe de haber una superficie de intercambio. Las nefronas de asa corta tienen menos superficie de intercambio que las nefronas de asa larga. ¿Ok? Y esto evidentemente está correlacionado con la capacidad de concentración de la orina. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Sí? La proporción de nefronas corticales y las yuxtamedulares por especie, fíjense, en el humano el 85% de sus nefronas son corticales y solamente tiene un 15% de yuxtamedulares. En el cerdo es algo similar, 95 y 5%. La rata, un 75 y 25%. En el gerbo, que es otro roedor, yo no sé si los conozcan ustedes, los gerbos o gerbils en inglés, ¿sí? Son roedores del desierto. ¿Sí? Y estos tienen un 65% de estas nefronas y un 35% de estas. ¿Sí? Algunos animales solamente presentan nefronas corticales, otros únicamente presentan nefronas medulares. ¿Sí? El perro y el gato únicamente presentan nefronas yuxtamedulares. ¿Sí? Y por eso, al tener solamente de estas, ¿sí? Pues tienen una alta capacidad, por ejemplo, de concentrar la orina. Sabemos muy bien, por ejemplo, que los orines de los perros y sobre todo de los gatos son muy concentrados. ¿Sí? Un gato orina, ¿sí? Lamentablemente por alguna circunstancia orina el tapiz de un mueble y le pueden estar ustedes tratando de limpiar y todo, y al final siempre predomina un olor que deja, ¿sí? Porque la orina de los gatos es muy concentrada, ¿sí? Los perros también eliminan una orina muy concentrada y por eso marcan su territorio con orina y este olor permanece durante mucho tiempo. Ahora bien, ¿y hasta cuándo puede concentrarse la orina? Ahorita les acabo de decir, los animales que tienen predominio de este tipo de nefronas, las yuxtamedulares concentran más la orina que los que tienen predominio de las otras. Bueno, pues entonces aquí lo podemos ver. ¿Sí? Vean ustedes, habilidad para concentrar la orina. En el humano se puede concentrar la orina hasta 1400 miliosmoles por litro. Nada más les recuerdo, ¿sí? Que ya habíamos revisado, por ejemplo, que los líquidos corporales tienen una presión osmótica de 290 a 320 miliosmoles por litro, promedio 300. 300. Vean ustedes, la orina en el humano se puede concentrar hasta 1400 miliosmoles. En el perro, 2500 miliosmoles. En la rata de laboratorio, 3200. En los roedores del desierto, hasta 5000. ¿Sí? Los roedores del desierto son animales que por precisamente estar adaptados a vivir en el desierto tienen
poca oportunidad de beber agua. Y si tienen poca oportunidad, pues el agua que tienen no la van a desperdiciar orinando. Entonces la aprovechan muy bien, ¿sí? Tienen una gran capacidad para retener líquidos, ¿sí? Y beber proporcionalmente poca agua. Ahora bien, decíamos, vamos a analizar entonces ahora funcionalmente lo que llamamos el glomérulo o el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. Todavía todos estos nombres se les pueden ubicar, ¿sí? El glomérulo posee un polo vascular, ¿sí? Y un polo urinario. Polo vascular, ¿sí? Punto por donde entran los vasos sanguíneos. La arteriola aferente y sale la eferente. Aquí este es el polo vascular y este es el polo urinario. Polo vascular y polo urinario. ¿Por qué este es el polo urinario? Pues porque es donde se va a acumular el filtrado y después ahí empieza el túbulo. Aquí este es el inicio del túbulo contorneado proximal, ¿sí? El corpúsculo de Malpighi, ¿sí? O glomérulo, es el responsable de la producción de un ultrafiltrado plasmático, ¿sí? Aquí otra vez conceptos que ya revisamos en el tracto circulatorio, ¿sí? Llega una arteriola aferente, ¿sí? Y se capilariza, y al capilarizarse, ¿sí? Y por una presión adecuada, una presión hidrostática adecuada, ¿sí? Se vence la resistencia de estos capilares que ya dijimos ahorita que tienen alta permeabilidad, se vence esto y entonces hay elementos de la sangre que se filtran. ¿Qué es lo que se filtra? Ahorita lo vamos a llamar el filtrado, el ultrafiltrado plasmático o el filtrado glomerular. Ahorita vemos toda la lista de esto, pero básicamente es agua y muchos solutos de pequeño tamaño, ¿sí? Y esto es lo que se filtra. Entonces, cuando llegó aquí la sangre, tenía una presión hidrostática X, que cuando llega a los capilares, por esta presión hidrostática sale agua y varios solutos de bajo peso molecular, pero al esta sangre perder agua y solutos de bajo peso molecular, al perder agua, esta sangre que está circulando por aquí se concentra y al concentrarse ejerce presión osmótica. ¿Cuáles son las partículas que ejercen presión osmótica? Las de gran peso molecular y que son partículas que no se pueden filtrar y por lo tanto ahora ejercen presión osmótica. Entonces lo mismo que vimos en los capilares sanguíneos que vimos a nivel circulatorio. Aquí entonces, de primera instancia, ¿sí? Va a haber una presión hidrostática que obliga a que varios elementos de la sangre se filtren. Pero conforme más se filtran, aquí se va generando dentro de los capilares, se va a generar una presión hidrostática que ahora atrae líquido, ¿sí? Atrae líquido. Ahora bien, esto es tan rápido, ¿sí? Que sale una X cantidad de líquido y la cantidad ejercida de atracción por parte de la presión coloidosmótica es relativamente baja, pero sí existe. Lo que es un hecho es que la sangre que entra aquí se diluye, se pierde solvente y entonces se va a concentrar. La sangre que entró aquí, cuando ya sale mucho más concentrada porque perdió agua y solutos, ¿sí? Entonces, a este líquido que se obtiene aquí es lo que se llama el ultrafiltrado plasmático o el filtrado glomerular. Y de momento se acumula aquí en este espacio de Bowman. ¿Sí? Este espacio de Bowman, para que lo
visualicen, hagan de cuenta que esto es como una pelota o un balón, ¿sí? Al cual se le ponchó y entonces al poncharse y al hacer presión con un puño sobre un balón desinflado, bueno, pues ok, el puño es esta red glomerular, el puño, y el balón desinflado es este. Como es el balón desinflado, la parte del balón que queda en contacto con el puño es la pared, ¿sí?, interna de la cápsula de Bowman, y lo que queda externamente del balón es la pared externa, y entre la pared interna y la pared externa queda un espacio que es donde había aire en el balón. Ah, bueno, pues esto es el espacio de Bowman, ¿sí? Decíamos, el glomérulo entonces es una red capilar, que ya dijimos es un sistema porta arterial, red admirable, más una cápsula de Bowman. Ahí está la cápsula de Bowman. Y ojo, más células mesangiales intraglomerulares, que vamos a hablar más adelante, ¿sí? ¿Cuáles son las células intraglomerulares? Miren, por cuestiones esquemáticas, siempre se dice, aquí está la arteriola eferente, se capilariza y se forma una arteriola eferente, pero nada más aquí dentro se ponen capilares, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué? Los capilares están así solitos bailando dentro de la cápsula de Bowman. No, los capilares también están rodeados y hay células que les dan sostén. Es tanto como cuando hablamos de del sistema nervioso central y decimos, las neuronas por acá y las neuronas por allá, y hasta veíamos los esquemas. Las neuronas cómo se comunican unas con otras y son redes neuronales, ok, y hasta les decía yo, ok, vean ustedes aquí estos esquemas de entre las neuronas y todo lo demás que parece así como el espacio, ¿qué es? No, pues eso que está como espacio en realidad está saturado de células de la glía. Ah, bueno, pues aquí hagan de cuenta que es algo similar. Aquí tenemos a los capilares del corpúsculo, los capilares, ¿sí? Pero están rodeados por células mesangiales intraglomerulares. Intraglomerulares porque vamos a ver más adelante que también hay células mesangiales extraglomerulares aquí alrededor de estos vasos aferente y eferente. Repito, ojo con esto, por favor, son cuestiones esquemáticas para facilitar la comprensión, pero evidentemente son esos, son esquemas, ¿sí? Entonces aquí alrededor de los capilares, de estos vasos capilares, están rodeados y están apoyadas en células mesangiales intraglomerulares, ¿sí? Ahora bien, esta red capilar y las células mesangiales a su vez están envueltos por la cápsula de Bowman o cápsula glomerular, también así llamada, ¿sí? Bowman, en honor a Sir William Bowman, que vivió de 1816 a 1892. A eso es lo que yo me refería hace un rato. O sea, perdón, vean ustedes, estamos hablando, ¿sí?, de hace muchísimo tiempo, de gente que logró describir esto con los aparatos rudimentarios que tenía. Ah, pero ahora hay que quitarle el crédito al señor Bowman, ¿sí? No, 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 ya eso es antiguo. Llamarle la cápsula de Bowman. No, 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 ahora se llama la cápsula glomerular o la cápsula no sé qué cosa. Bueno, ¿saben qué? Allá en histología sabrán lo que hacen. Aquí en fisiología nosotros seguimos llamando las cápsulas de Bowman y le seguimos llamando los islotes de Langerhans y todo, porque en fisiología sí creo que se hace honor a la gente que ha hecho un esfuerzo muy grande y que ha trabajado. ¿Cuál es el problema? Perdón, revisen un libro reciente de fisiología y sigue diciendo islotes de Langerhans y sigue hablando de la cápsula de Bowman. Bueno, ok. Vean ustedes esto ahora, ¿sí?
aquí estamos hablando de los capilares que constituyen precisamente esta red, ¿sí? Y que están envueltos por la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman hay una pared interna de la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman y una pared externa. Bueno, ahora sí, vamos a ver esta estructura otra vez a nivel microscópico, ¿sí? Vean ustedes. Esto es la luz del capilar. Estamos dentro de esto. Esto es la luz del capilar. Bueno, entonces, esta es la luz del capilar y este es el espacio de Bowman, el espacio de Bowman. Esta es la luz del capilar y este es el espacio de Bowman, ¿sí? ¿Y cuál es la división que hay entre la luz capilar y el espacio de Bowman? Pues debe de haber una pared del endotelio del capilar, más aparte una pared de la cápsula de Bowman para poder ingresar al espacio de Bowman. Bueno, pues entonces aquí está, fíjense. Este es la luz del capilar. Esta es la pared interna de la cápsula de Bowman y aquí está el espacio de Bowman, ¿sí? Ahora vamos a estudiar esto. La barrera que hay entre la luz del capilar y el espacio de Bowman, ¿sí? Bueno, esto nos dice que existe lo que se llama la barrera de filtración. ¿Qué es lo que hay entre la luz del capilar y el espacio de Bowman? Pues está la barrera de filtración. La barrera de filtración es un endotelio capilar. Esto que está aquí es el endotelio capilar, que obviamente ustedes dicen, bueno, ¿y por qué está interrumpido? Bueno, pues porque es un corte histológico, ¿sí? Y entonces estos son los espacios que quedan entre lo que es el capilar. Acuérdense que ya dijimos que los capilares tienen alta permeabilidad. Entonces aquí pues se da el caso de que cuando en el corte queda un espacio, porque aquí está un poro, como quien dice, de filtración, ¿sí? Entonces este es el endotelio capilar. Después viene una membrana basal, que por cierto es acelular, o sea, no tiene células esta membrana basal. Y después viene el epitelio capsular. Esto sí es el epitelio, la parte, ¿sí?, que constituye la cápsula de Bowman, pero su pared interna, y que va a estar constituida por células muy particulares, ¿sí?, que son llamadas las células podocitos, porque tienen formas en algunos puntos como formas como de pies, los podocitos, ¿sí? Ok, vamos a ver cómo está estructurada esta barrera de filtración y cómo funciona. Es importante mencionar, ¿sí?, que un glomérulo, ¿sí?, también, si pudiéramos extenderlo en una superficie plana, si pudiéramos cortar todos los vasos capilares, unirlos y extenderlos, ¿sí?, estaríamos hablando de que cada glomérulo tendría una superficie de filtración, una superficie de contacto de 0.136 milímetros cuadrados. Ahora multiplíquenlo por los millones de nefronas que hay y vean ustedes también otra vez esta superficie de intercambio que también, como lo hemos comentado, por ejemplo, en el caso respiratorio, ya veíamos, vamos a unir la superficie de todos los alveolos y nos da tantos metros cuadrados, ¿sí? Bueno, pues ahora también aquí, cada glomérulo nos da una superficie de 0.133 milímetros cuadrados, ¿sí? Ahora bien, entonces decíamos, vamos a estudiar esta barrera de filtración. Y aquí tenemos, fíjense, primero hablemos del endotelio capilar, o sea, lo que es la pared del
capilar, lo que la pared del vaso, ¿sí? Sanguíneo. El endotelio capilar poroso o endotelio fenestrado. Se le llama así fenestrado porque tiene una alta, muy alta permeabilidad. Tiene espacios, ¿sí? Tiene espacios. Vean ustedes, aquí está el endotelio y dice aquí endotelio fenestrado. Tiene poros o espacios que son de la dimensión de los 70 a los 100 nanómetros de diámetro. 70 a 100 nanómetros de diámetro, ¿sí? Que además, como lo vimos en su momento, ¿sí? Aparte de que son poros o como canales, ¿sí? De comunicación, aparte estas son estructuras que van a tener cargas eléctricas, ¿sí? Es importante mencionar que en estos poros predominan las cargas negativas. Y si en esos poros predominan las cargas negativas, los iones que van a ser atraídos por estos poros van a ser los iones positivos. Entonces, se habla de intercambios iónicos, sí, el paso de iones, pero casi siempre iones positivos porque son los principalmente atraídos por estas cargas. ¿Sí? Aquí también se han identificado antígenos de histocompatibilidad clase 1 y 2, que aquí lo vamos a mencionar nada más, pero son complejos de carácter inmunológico muy importantes, ¿sí? También pueden haber aquí lesiones o alteraciones por cuestiones inmunológicas. Ahorita lo dejamos aquí porque no es objeto de nuestro estudio, pero aquí es importante ver precisamente el tamaño de los poros y, por lo tanto, la permeabilidad tan alta que tienen, ¿sí? Aquí estos poros son tan grandes que solamente van a detener moléculas de 440,000 o 470,000 daltons, ¿sí? Entonces, son altamente permeables ¿sí? Estos capilares fenestrados, ¿sí? Después de este capilar, la siguiente capa es la membrana basal. Aquí está el endotelio fenestrado y después sigue la lámina basal. La lámina basal o membrana basal es acelular, ¿sí? Es un complejo de glucoproteínas y mucopolisacáridos, ¿sí? Que tienen otra permeabilidad. Esta membrana o barrera basal, ¿sí? Tiene también espacios que van ahora a impedir el paso de moléculas de 140,000 a 170,000 daltons. Vean ustedes cómo esta es más permeable que la siguiente. Y entonces aquí hay elementos de la sangre que se salen, atraviesan el endotelio, pero algunos ya no atraviesan la membrana basal porque esta es menos permeable. Vean la diferencia, esta es menos permeable. ¿Sí? Otra vez aquí está, este es el endotelio, la membrana basal, y después aquí ya vamos a pasar a lo que son los podocitos. ¿Sí? Vean ustedes ahora aquí. El epitelio capsular es una rendija de ultrafiltración, ¿sí? El endotelio tiene alta permeabilidad. Este tiene menos permeabilidad y este todavía tiene menos permeabilidad. ¿Sí? El endotelio capsular o rendija de ultrafiltración. Es un poro de filtración que ya nada más tiene 25 a 60 nanómetros y detiene moléculas mayores que el peso de la albúmina, 60,000 daltons. Nótese esto. Al principio pasaban a moléculas de 440 a 470,000 daltons, después solamente 170,000 y después ya nada más 69,000 daltons. ¿Sí? Aquí la referencia molecular es la albúmina. La albúmina justamente, ¿sí? Va a pesar 60,000 daltons. Y todo lo que sea más grande de la albúmina ya no va a poder, ¿sí? Ya no va a poder pasar. Sus células son llamadas podocitos. Estas células
son llamadas podocitos. Y aquí se ve también, son como pies, podocitos. Y además, fíjense, son podocitos que además emiten prolongaciones, justamente por eso se les llaman a estos podocitos, porque emiten como pies, emiten como pseudópodos, ¿sí? Y entonces dice aquí, sus células son llamadas podocitos que contienen la glucoproteína polianónica llamada precisamente podocalixina, ¿sí? Y es importante mencionar, aunque sea de manera simple, que cuando los podocitos no funcionan bien, dejan pasar de más, se hacen más permeables y dejan pasar proteínas de alto peso molecular. Fíjense, su disfunción, la de estos podocitos, está relacionada con la proteinuria. ¿Qué significa proteinuria? Que aumenta la presencia de proteínas en la orina, lo cual no debería de ser porque en un individuo sano, ¿sí? No atraviesan, ¿sí? Estas proteínas no llegan al espacio de Bowman. ¿Por qué? Pues porque existen barreras. Cuando aquí en el espacio de Bowman y en el líquido glomerular se empieza a detectar proteínas, a eso se le llama proteinuria, porque estas proteínas que ingresan aquí, ya a veces, ya más adelante ya no se van a poder reabsorber, y si no se reabsorben, se eliminan con la orina. Y si se eliminan proteínas en la orina, se llama proteinuria. Y esto es una pérdida muy importante de elementos que son, pues ahora sí que nutricionalmente importantes, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Dice aquí, su disfunción está relacionada con la proteinuria, ¿sí? Con la pérdida de negatividad y tendencia a la fusión de los pedicelos, que son precisamente estos elementos como pies, ¿sí? ¿Ok? Ahora bien, entonces vean ustedes aquí, estos son esquemas, y esto es la realidad. Estas son ultra microfotografías con microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Y aquí vean estos son los podocitos para que vean y miren cómo emiten como pseudópodos. Entonces, en realidad, ¿qué son estas como orugas aquí grandotas que se parecen orugas? Pues no son más que capilares que están envueltos por una membrana basal y hasta arriba por los podocitos. Y todo lo que aquí se filtra cae en este espacio, que este es el espacio de Bowman. Y aquí se va a acumular momentáneamente este líquido, ¿sí? Ahora bien, ya habíamos hablado acerca de que, ojo, ¿sí? Decíamos hace un rato, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros aquí sabemos que entra una arteriola aferente, entra la arteriola aferente, se capilariza y se forma una arteriola eferente, ¿sí? Pero aquí, a nivel de los capilares, no están los capilares sueltos dentro de la cápsula de Bowman. Hay células mesangiales, aquí está una letra M, células mesangiales. Las células mesangiales intraglomerulares, porque están aquí dentro, son parientes de las mesangiales extraglomerulares que están aquí ya afuera. Este es el glomérulo, entonces las que están aquí dentro son intraglomerulares y las que están aquí afuera son extraglomerulares. Ahora, las células mesangiales intraglomerulares son las que permiten el soporte físico para la red de capilares, que es el glomérulo, ¿sí? Permiten la depuración por fagocitosis, secretan también sustancias, fíjense, secretan prostaglandinas, ¿sí? Experimentan miocontracción porque estas células mesangiales también tienen musculatura lisa y se pueden contraer, ¿sí? Como pueden contraerse, también pueden dilatarse. Ahora, ¿a qué obedecen
que se dilaten o que se contraigan a terminaciones nerviosas o a liberación de sustancias locales. ¿Sí? Aquí dice estimulación por sustancias vasoactivas, las cininas, las bradicininas, las calicleínas, las encefalinas, etcétera. Y relajación, se estimulan por estas cininas y se relajan por las prostaglandinas de la serie E, por la dopamina y por los péptidos atriales o péptidos cardíacos que ya hemos revisado. Ahora bien, ¿sí? Salimos del glomérulo, porque ya hablamos de los capilares, hablamos de las células mesangiales, y ahora salimos de ahí y el líquido que se filtró va a pasar por el túbulo de la nefrona. Y el túbulo de la nefrona, ¿sí? Es evidentemente el primero es el túbulo contornado proximal, después el asa de Henle y después el túbulo contorneado distal. ¿Sí? El primer segmento de este sistema tubular se llama el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Túbulo contorneado proximal, y a veces en algunos animales también existe lo que se llama el túbulo recto proximal, pero dejémoslo así, el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Está constituido, su pared está constituida por células epiteliales cúbicas, pero que tienen un borde de cepillo. Esto que está aquí, este pequeño detalle que apenas se alcanza a ver en esta microfotografía, ¿sí? Estos son vellosidades, ¿sí? Y estas vellosidades, pues son como las vellosidades del intestino. Gracias a estas vellosidades se aumenta la superficie de contacto y entonces estas células, al tener mayor superficie de contacto, tienen más oportunidad de captar sustancias. ¿Sí? Entonces, en el túbulo contorneado proximal, el borde de cepillo incrementa 15 veces la superficie de contacto. Y gracias a eso, el túbulo contorneado proximal es el sitio donde se va a dar la función de la absorción de nutrientes, ¿sí? Les repito, muchos de los elementos sanguíneos por presión hidrostática salieron de los capilares hacia el espacio de Bowman. En el espacio de Bowman se acumula momentáneamente lo que se llama el filtrado glomerular, y este filtrado glomerular, cuando empieza a pasar por el túbulo contorneado proximal con su borde de cepillo, aquí se empiezan a absorber muchos elementos que el organismo no se puede dar el lujo de perder porque nutricionalmente son muy importantes, o también osmóticamente son muy importantes, o también porque físico-químicamente son elementos que hay que rescatar, son muy importantes. ¿Sí? Este túbulo contorneado proximal técnicamente también se subdivide en subsegmentos. En el subsegmento 1, subsegmento 2 y subsegmento 3. Bueno, aquí lo vamos a dejar así, porque ya, por ejemplo, a nivel de patología, sí se habla acerca de que en el subsegmento 1, cuando se altera, deja de absorberse esto y esto y esto y esto. Bueno, aquí lo vamos a dejar nada más así. Decimos que aquí el túbulo contorneado proximal se caracteriza por tener sus células un borde de cepillo, y aquí se van a absorber muchas de las sustancias que son metabólicamente muy importantes, que el organismo no se puede dar el lujo de perder. Este es el túbulo contorneado proximal. Después, en este trayecto, ¿qué sigue? Pues sigue justamente el asa de Henle, que es el segmento intermedio. Este es el inicial túbulo contorneado proximal. Ahora viene el asa de Henle. El asa de Henle es una rama delgada descendente, ¿sí? Y después todavía se hace más delgada aquí, para que después venga una parte ascendente, también delgada, y después una ascendente más gruesa, ¿sí? Aquí el epitelio es aplanado, pero ya no tiene borde de cepillo.
También va a haber aquí intercambio de ciertos elementos, pero por algunas fuerzas físicas, pero no hay bordes de cepillo. Y el segmento final es el tubo recto y el túbulo contorneado distal. Dejémoslo en el túbulo contorneado distal que está aquí, ¿sí? También epitelio cúbico, pero tampoco sin borde de cepillo, ¿sí? También aquí se efectúan algunos intercambios iónicos, pero no hay borde de cepillo. Y este segmento final del túbulo contorneado distal desemboca en el túbulo colector. Y aquí está el túbulo colector. Este túbulo contorneado distal presenta tres tipos de células. Las células que se llaman células principales, células intercalares A o intercalares B y células intersticiales, ¿sí? Ojo con esto, con estas células que después vamos a ver que tienen una función particular, ¿sí? Ahora bien, ya que describimos más o menos de forma general lo que es la nefrona, ¿sí? Ahora hablemos ya específicamente del funcionamiento de cada uno de estos elementos de la nefrona. Hablemos acerca del aparato yuxtaglomerular. ¿Qué es el aparato yuxtaglomerular? Una serie de células, ¿sí?, que van a tener funciones particulares, funciones que van a estar midiendo, por ejemplo, la presión de los líquidos que llegan, la presión física, la presión hidrostática, también la presión coloidosmótica, ¿sí? Y para eso el aparato yuxtaglomerular está constituido por varios grupos celulares. Aquí dice el aparato yuxtaglomerular, células granuladas, células agranuladas y mácula densa. Bueno, vamos a ver qué es el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Dice aquí, el aparato yuxtaglomerular es un grupo de células de la nefrona con funciones, fíjense, con funciones secretoras, presorreceptoras y osmoreceptoras, ¿sí?, que contribuyen a regular la presión de filtración glomerular, dependiendo de las características físico-químicas del líquido que circula, ¿sí? Está constituido por tres agrupaciones celulares, ¿sí? El aparato yuxtaglomerular tiene tres agrupaciones celulares. La primera agrupación se llama las células yuxtaglomerulares, que en este esquema decía aquí células granuladas, vamos a ver porque sí tienen este aspecto granuloso, células yuxtaglomerulares, células de la mácula densa y células mesangiales extraglomerulares. Ojo con esto, este es el aparato yuxtaglomerular. Células yuxtaglomerulares que están aquí, fíjense, estas células van a estar constituyendo como anillos alrededor de la arteriola aferente. Y que vean cómo tienen granitos, gránulos. Por eso aquí dice que son las células granuladas, ¿sí? Granuladas, porque tienen este aspecto, y vean cómo están aquí alrededor de la arteriola aferente. Y si están alrededor como formando un anillo, ¿qué miden? Pues miden la presión, ¿sí? Miden la presión de la sangre que llega a través de la arteriola aferente. Miden la presión. Por eso ahora se entiende cuando hablábamos del famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Decíamos, cuando este sistema se activa cuando baja la presión, cuando hay hipotensión o cuando hay estimulación simpática. Entonces, ¿cómo se sabe que bajó la presión? Pues porque tenemos estos presorreceptores, que son estas células
¿sí? Yuxtaglomerulares o granulosas. Están alrededor tanto de la arteriola aferente como alrededor de la arteriola eferente. Eso significa que se mide la presión de la sangre que entra al glomérulo y la presión de la sangre que sale del glomérulo. ¿Sí? También entonces se dice que aquí estas células no solamente miden presión, sino también miden la presión osmótica, no solamente la presión hidrostática, sino también la presión osmótica. ¿Sí? El otro grupo de células, estas son las granulares o yuxtaglomerulares. El otro grupo de células son las células de la mácula densa. ¿Qué es la mácula densa? Es esta estructura que está aquí. Esta estructura que está aquí. Y ustedes dirán, ¿y eso de dónde sale o qué? Esto forma parte del mismo inicio del túbulo contorneado distal. ¿Sí? Fíjense en estos esquemas. Déjenme ver. Fíjense, esto que está aquí es parte del túbulo contorneado distal, ¿sí? Vean ustedes, a ver dónde. Ahorita voy a buscar una imagen que permita ver esto. Vean ustedes aquí. Vean, esto está muy ilustrativo, ¿sí? Aquí está la arteriola aferente y aquí está la arteriola eferente, ¿sí? Arteriola que entra y la que sale. Arteriola aferente y la arteriola eferente. Aquí está el glomérulo. Pero entre la arteriola aferente y la arteriola eferente pasa la parte final del asa de Henle y el inicio del túbulo contorneado proximal. Pasa ahí. Cuando se hace un corte histológico, queda esta parte de este conducto, queda aquí como un circulito. Ah, bueno, pues es esto. Esta es justamente la mácula densa. ¿Sí? La mácula densa, ¿sí? Es esta parte final del túbulo contorneado, parte final del asa de Henle e inicio del túbulo contorneado distal. Y estas son células especializadas del túbulo contorneado distal que tienen precisamente también función preso y osmorreceptoras, ¿sí? Son células de la mácula densa. Y un tercer grupo de células son las células mesangiales, pero las extraglomerulares. Y aquí decíamos, estas son las mesangiales intraglomerulares, de estas mismas aquí afuera, células mesangiales extraglomerulares que quedan como en un triángulo aquí, fíjense, entre la arteriola aferente, la arteriola eferente y la mácula densa. Aquí estas células son las mesangiales extraglomerulares, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de estas células? Pues las células, ¿sí? Yuxtaglomerulares, también llamadas mioepiteliales, y ya con esto, ojo, mioepiteliales significa que van a tener también musculatura, por eso es mioepiteliales, o también llamadas granulares, como ya lo vimos, ¿sí? Son de tipo muscular liso especializado, por eso son mioepiteliales. Células de tipo muscular liso y que están ubicadas básicamente alrededor de las arteriolas aferentes, ¿sí? Constituyen presorreceptores, aunque probablemente también constituyan osmorreceptores. Constituyen presorreceptores que se activan cuando baja la presión sanguínea o cuando hay estimulación simpática, como lo vimos. Cuando se da alguna de estas condiciones, estas células yuxtaglomerulares secretan renina. Y ya dijimos, ¿qué es la renina? Pues es una hormona, ¿sí?, de carácter enzimático. Ojo con esto, y esto lo mencioné cuando hablábamos acerca del riñón. La renina se considera una hormona. Honestamente, creo que no lo es.
porque las hormonas tienen un órgano blanco, tienen receptores, etcétera, etcétera. En este caso, la renina actúa sobre un producto del hígado que se llama el angiotensinógeno. Entonces, en realidad, hay incluso quienes dicen es una hormona de carácter enzimático. Yo creo que más bien es una enzima. Pero bueno, ahorita le dejamos el apelativo, hormona de carácter enzimático. ¿Sí? Esta renina actúa entonces, ¿sí?, sobre el angiotensinógeno y esto da origen al llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ojo con esto. También les dije en su momento que cuando baja la presión, ¿sí?, disminuye la irrigación, obviamente. Y este descenso de la presión hace que las células juxtaglomerulares produzcan, ¿sí?, renina. Pero al mismo tiempo en el riñón, en la nefrona, se produce eritropoyetina, que ya lo habíamos comentado. La eritropoyetina se produce principalmente en las células intersticiales peritubulares del túbulo contorneado distal. ¿Sí? Eso, por eso les dije, aquí pongan atención. ¿Sí? Aquí está el túbulo, el sistema tubular, en el túbulo contorneado distal, dijimos, presenta 3 tipos de células, las principales, las intercalares A, intercalares B y las intersticiales. Estas células intersticiales del túbulo contorneado distal son las que producen eritropoyetina, ¿sí?, que es una glucoproteína de 165 aminoácidos que va a estimular a la médula ósea a producir eritrocitos. Por eso es la eritropoyetina. Estimula a la médula ósea a producir eritrocitos. Ojo con esto. Lamentablemente, muchas personas que están enfermas de los riñones, aparte de una gran cantidad de terapias que tienen que recibir para que se depure la sangre, aparte de todo eso, tienen que recibir eritropoyetina para que pueda llevarse a cabo esta función. Y la eritropoyetina, perdón, pero yo no sé si ustedes por ahí tengan algún pariente diabético o algún pariente con problemas renales. La eritropoyetina son ampolletas que cuestan miles de pesos, no les exagero, miles de pesos, y hay que ponerlas frecuentemente, ¿sí? Por eso es tan lamentable las enfermedades de ciertas personas en donde ojalá tuviéramos un sistema de salud más fortalecido y ojalá pudieran nuestro sistema de salud abastecer a estas personas de todos estos productos. No se tiene. Por eso es que, repito, por eso está colapsado el sistema de salud de nuestro país, ¿sí? Porque tenemos una pandemia en donde hay que atender a una gran cantidad de personas y estas personas no solamente tienen el coronavirus, sino además son diabéticos, sino además tienen problemas renales, tienen problemas cardiovasculares y heredamos, ¿sí?, un sistema de salud deshecho que gracias a algunos gobiernos, ¿sí?, estuvieron saqueando a este sistema de salud. Por eso tenemos un sistema de salud tan pobre y tan poco eficiente, ¿sí?, que finalmente hay que sacar adelante, hay que tratar de sacarlo, pero esto es producto de años y años de ineficiencia y de corrupción previos. Entonces, bueno, nada más el comentario es precisamente por esto. Créanme que lamentablemente productos como esto, como la eritropoyetina, son extremadamente caros y lamentablemente no siempre es posible que el sistema de salud estatal pueda precisamente proveer de todo esto a los pacientes. Ahora bien, decíamos, aquí cuando se detecta hipotensión o estimulación simpática se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya ustedes conocen, ¿sí? Hay hipotensión o actividad nerviosa
simpática importante y se da la liberación de la renina. El aparato yuxtaglomerular libera renina. La renina actúa sobre el angiotensinógeno, que es un producto hepático, una globulina hepática, ¿sí? Este angiotensinógeno, por influencia de la renina, se transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1, cuando tarde o temprano pasa por los riñones, actúa la enzima convertidora o convertasa y la transforma en angiotensina 2. Aquí dice, la renina hidroliza al angiotensinógeno, angiotensina 1, que se transforma en angiotensina 2 por la enzima conversora del pulmón. Ojo, sin embargo, aquí hay una nota que dice, también está presente en el glomérulo la enzima convertidora o convertasa, pero en pequeñas proporciones, ¿sí? La angiotensina 1 básicamente se convierte en angiotensina 2, básicamente en los pulmones, pero que quede claro que también esta enzima convertidora o conversora o convertasa puede localizarse en pequeñas proporciones en otros sitios. Entonces, la mayoría de la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 en los pulmones y cuando surge la angiotensina 2, esta va a tener efectos sobre el sistema nervioso central para producir hormona ADH. También va a actuar sobre el sistema nervioso central y en particular en el hipotálamo para que se libere la hormona liberadora de la corticotropina y entonces salga la ACTH y estimule la corteza adrenal para que libere aldosterona. También la angiotensina 2 estimula directamente a la corteza adrenal para que produzca más aldosterona. Y la aldosterona, ya lo vimos, ¿sí? Estimula la captación de sodio, cloro y agua. Y de esta manera, cuando se recaptura o se retiene sodio, cloro y agua, se contrarresta la hipotensión y entre más se contrarresta la hipotensión, ya no sale más renina. Y si ya no sale más renina, se detiene todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, ojo con esto. También aquí está un listado de las funciones precisamente de la angiotensina que estaba yo poniendo aquí de ejemplos. Fíjense, la angiotensina 2, que es un octapéptido, y que les dije en su momento, la angiotensina 2 va a tener muchas funciones, pero estrictamente la angiotensina 2 después se convierte en angiotensina 3 y después en angiotensina 4, etc. Por el momento no se sabe gran cosa de estas angiotensinas subsecuentes. Quién sabe si después nos llevemos sorpresas, pero por el momento, aparentemente, la funcional, la importante es la angiotensina 2. La angiotensina 2 que por sí misma es vasoconstrictora y tiende a aumentar la presión, ¿sí? Provoca vasoconstricción general, periférica, pero también provoca vasoconstricción de las arteriolas aferentes. Ojo con esto. También estimula la captación de cloruro de sodio a nivel del asa de Henle. Tiene efecto inotrópico y cronotrópico positivos en el corazón. Fíjense nada más esto, ¿sí? Efecto inotrópico y cronotrópico positivos en el corazón, ¿sí? Llega a la zona glomerular de la corteza adrenal y estimula la síntesis y secreción de aldosterona. La aldosterona promueve la hiponatriuria, lo cual significa que retiene sodio, ¿sí? Porque baja su presencia en la orina y por eso es hiponatriuria, y también conduce a la hiperpotasiuria, retiene sodio y elimina potasio, ¿sí? En el encéfalo llega la angiotensina 2 para estimular la producción de hormona antidiurética, la ADH, y para estimular la salida de hormona estimulante de la corteza adrenal, la ACTH. ¿Sí? Ahora bien, ya vimos este esquema, ya lo habíamos comentado. ¿Qué hace la aldosterona? Pues la aldosterona es una hormona esteroidal que por serlo
atraviesa fácil todas las barreras, todas las membranas celulares, ¿sí? Entonces aquí viene la aldosterona por la sangre, pero cuando llega a su órgano blanco, que es el riñón y particularmente al túbulo contorneado distal, ahí la aldosterona atraviesa la pared del vaso, atraviesa la pared vasolateral de esta célula que constituye el túbulo contorneado distal, atraviesa, y ya saben ustedes, eso lo vimos precisamente como un mecanismo teórico de la actuación de las hormonas esteroidales. Atraviesan la membrana celular, en este caso la membrana vasolateral celular, y ahí encuentra su receptor. Se une a su receptor y el complejo hormona-receptor ya se introduce al núcleo de la célula y estimula la síntesis de proteínas canales para sodio, básicamente, ¿sí? Y entonces, de esta manera se recaptura sodio, es una función importantísima de la aldosterona. El sodio se captura, entra, ¿sí? Y para que, como entra por simple difusión, porque entra de donde está más concentrado, esto que está aquí es la luz del túbulo contorneado distal, es la luz. Estas son las células de la pared de este túbulo y este es el capilar. Entonces, el sodio que viene aquí en la luz de este túbulo pasa de donde está más concentrado hasta donde está menos concentrado por simple difusión. Y para que aquí siempre haya menos sodio que aquí afuera, el sodio que ya se encuentra de este lado es bombeado por la bomba de sodio-potasio, es bombeado hacia los capilares y de esta manera se recaptura sodio. Pero también el sodio arrastra cloro y arrastra agua. Y entonces esta es la manera en que la aldosterona retiene sodio, básicamente, pero arrastra este cloro y agua. Y de esta manera se contribuye la aldosterona a mantener o incrementar la presión, ¿sí? Bueno, la mácula densa rápidamente. ¿Qué es la mácula densa? Ya describimos, ¿sí? Otra vez aquí está, ¿sí? Aquí está el glomérulo, ¿sí? Aquí entra la arteriola aferente, aquí está la arteriola eferente y por aquí pasa el túbulo contorneado distal. Este pedacito del túbulo contorneado distal está rodeado de células especiales que son la mácula densa. Células tubulares adyacentes a las arteriolas, aquí están las arteriolas aferente y eferente, y es el inicio del túbulo contorneado distal, ¿sí? ¿Sí? Estas células de la mácula densa probablemente también liberan renina a través de mediadores como las prostaglandinas. Esta mácula densa, ¿sí? Todavía está en estudio, ¿sí? Parece que también producen renina y también parece que funcionan como osmoreceptoras y presorreceptoras, ¿sí? Y después vemos al tercer grupo, que son las células mesangiales extraglomerulares. Ya dijimos, aquí están las mesangiales intraglomerulares, estas son las mesangiales extraglomerulares, entre este triángulo, que es arteriola eferente y mácula densa. Aquí quedan las células mesangiales extraglomerulares. ¿Cuáles son sus funciones? Pues las mismas que las mesangiales intraglomerulares. Y ya vimos las células mesangiales intraglomerulares, ¿sí? Y ya decíamos, ¿cuáles son estas células mesangiales intraglomerulares? ¿Sí? Aquí están. Las células mesangiales intraglomerulares llevan a cabo estas funciones. Pues esto es prácticamente lo mismo que las que llevan a cabo las mesangiales extraglomerulares, ¿sí? Y entonces, de esta manera, estamos ubicados aquí y diciendo cómo funcionaron estas células que constituyen los tres grupos subcelulares del aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Y aquí está otra vez, otra ilustración más que nos hace ver arteriola eferente, y por aquí pasa esta parte terminal del asa de Henle e inicio del túbulo contorneado distal,
aquí está la mácula densa, son una serie de células especializadas con funciones preso y osmorreceptores, ¿sí? Entonces, yo creo que con todo esto ya queda claro, ¿sí? Y ahora sí, hasta aquí le vamos a parar. Para la clase de lunes vamos a ver los 3 procesos fisiológicos básicos desempeñados por el riñón, que ya los mencionamos. Filtración, reabsorción y secreción. Estos son los 3 procesos fisiológicos más importantes que lleva a cabo el riñón a nivel de cada una de sus nefronas, ¿sí? Hay quienes, algunos autores, como dice ahí, quienes dicen, bueno, es que estas no son las 3 funciones nada más, hay otras. Bueno, seguramente hay otras, pero las 3 más importantes son estas: filtración, reabsorción o resorción y secreción, ¿sí? Ojo con esto, aquí dice reabsorción, es reabsorción con una B aquí, o simplemente resorción. Ok, hasta aquí les vamos a parar, muchachos. Ojo con esto, por favor, de una vez les recuerdo, ¿sí? Que quede claro, ojo con esto, ¿sí? Ya estamos terminando esto. El lunes, casi el lunes vamos a terminar probablemente ya todo el curso. Probablemente. A lo mejor sería muy rápido, ¿sí? Pero si no lo termino el lunes, lo termino el martes seguro. Y aquí sí, perdónenme, no hay de otra. El miércoles, de una vez les digo, el miércoles es nuestro último examen parcial. El miércoles, ¿sí? Tiene que ser a fuerza el miércoles, ¿sí? Entonces, de una vez les digo, por eso les comenté desde la vez pasada, pónganse a estudiar. Y también les digo, denme chance, este fin de semana yo les envío la guía de estudio. Entonces voy a procurar que sea hoy en la noche o mañana temprano, pero ustedes que tengan el fin de semana ya preparando su guía, ¿sí? Y por favor, ya les dije, resuélvanla individualmente y si quieren después complementenla. Yo no digo que no se comuniquen entre ustedes, pues, que hagan equipo, claro que sí, está muy bien. ¿Sabes qué? A ver, tú que contestaste en esta pregunta, yo contesté esto, yo también contesté esto. Bueno, oye, fíjate que eso sería importante, lo complementamos. En ese sentido no hay ningún problema que se complementen. El problema es, como les digo, que por flojos algunos, yo no contesté nada, pero ya me pasaron aquí las respuestas y yo me las aprendo de memoria. Eso está mal. Pero bueno, ya les he dicho, eso yo no lo puedo evitar. Eso es una cuestión personal, es una cuestión de ética personal. Alguien lo quiere hacer, háganlo. ¿Qué quieren que les diga? ¿Quieren hacer trampa? Pues hagan la trampa. Pero sí, nada más les digo que no se puede ir por la vida haciendo trampa, ¿sí? Entonces, por favor, les repito, este fin de semana tienen ustedes ya la guía y de manera, ¿sí?, inaplazable, necesariamente el miércoles, último examen parcial, y de hoy en 8 viernes, su último seminario. ¿Ok? Entonces, hasta aquí le paramos, muchachos. Nos vemos para la próxima, para el lunes. Sigan cuidándose mucho. Acuérdense que estamos en emergencia sanitaria. Cuídense mucho, ¿sí? Y no relajen las medidas de protección. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.